6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María, tomando una libra de perfume de nardo, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó de olor a perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos que iba a entregar a Jesús: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios y se le regala a los pobres? Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 1 al 11. La intención de servir a los demás se convierte en Judas Iscariote en un pretexto para atacar a su maestro. No es una obra de misericordia a veces servirle a los demás, es más bien un oportunismo de los seres humanos. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes Santo, 6 de abril, año 2020. No es una obra de misericordia. Toda la vida cristiana de una persona creyente se supone que es responder al amor de Dios. La primera respuesta es precisamente la fe, acoger con gratitud la iniciativa que viene de Dios, la iniciativa que se presenta del Señor, que no se limita a amar, quiere atraernos hacia sí, nos transforma de una manera tan profunda que podamos decir, como lo expresó San Pablo a los que viven en Galacia: ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Cuando le dejamos el espacio a Dios, nos hacemos semejantes a Él, partícipe de la misma caridad. Abrimos el amor, que significa dejar que Él viva en la persona y nos lleva a amar con Él y como Él. Entonces la fe llega verdaderamente a actuar por la caridad. Así lo expresa San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, y lo expresa San Juan en ese capítulo 4 en su Evangelio: Él mora en nosotros, Él siempre está con nosotros. Las actitudes de la fe emanan la caridad, el servicio, la misericordia, el sacrificio, la perseverancia, la dedicación. Ese es como el objetivo principal. Pero no todas las personas pueden estar pensando lo mismo. Hay personas que pueden actuar como Judas Iscariote, valiéndose de la caridad y de la misericordia como un oportunismo para actuar contra las demás personas. No necesariamente un servicio es signo de caridad. Puede haber un servicio interesado en la persona, manipulador de la persona, que quiere llevar la persona con sus propios propósitos. La fe es conocer la verdad y adherirse a ella. Muy contrario a la actitud de Judas Iscariote, que traicionó a Jesús de Nazaret. San Pablo dice en su carta a los Efesios, en ese capítulo 4, que la caridad es caminar en la verdad. Con la fe se entra en la amistad con el Señor. Con la caridad se vive y se cultiva esa buena relación con Dios. Así lo entendió el evangelista Juan en ese capítulo 15. La fe nos hace acoger el mandamiento del Maestro de Nazaret. La caridad nos da la dicha de ponerlo en práctica, dice San Juan en su Evangelio, capítulo 13. En la fe somos engendrados como hijos de Dios, San Juan, capítulo 1.
La caridad nos hace perseverar concretamente en ese vínculo de Dios y dar frutos del Espíritu Santo. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22. La fe nos permite reconocer los dones que vienen de Dios, bueno, generoso, la caridad que hace que fructifiquen esos dones. Capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Así lo explicaba el Papa emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco, en una homilía, el 13 de marzo del año 2015, decía el Santo Padre: el amor y la misericordia van más allá de la justicia. Y explicando el Santo Evangelio, decía el Papa que esta mujer que le ungió los pies a Jesús encontró verdaderamente a Dios y lo hizo con fe, lo hizo de una manera limpia, transparente, invirtió en un perfume costoso, en el silencio le abrió el corazón a Dios, en el dolor le mostró el arrepentimiento por sus faltas, y con el llanto, como dice el Evangelio, enjugó los pies de Jesús con su llanto, con sus cabellos los secó. Con el llanto, decía el Papa, hizo un llamamiento a la bondad de Dios para recibir su perdón. Termina el Papa su intervención diciendo: para ella no habrá ningún juicio, sino el que viene de Dios, y este es el juicio de la misericordia. Y el protagonista del encuentro se llama el amor, la misericordia que va más allá de la justicia. Aprendemos una buena lección. Servirle a los demás es servirle de corazón, sin ninguna doble intención, sin pretender manipular a las personas, sin sacarle en cara a las personas lo que hemos hecho por ellas en el futuro, ni hacerlas sentir muy mal como seres humanos y sacarle en cara todo el trabajo que habemos hecho por ellas. La misericordia y la bondad se trabajan de una manera limpia y transparente, no al estilo de Judas Iscariote.